Tengo el coordinador de los senadores del PAN, él es Julen Rementería. Gracias, Julen, por tomarme la comunicación. Muy buenos días, senador. ¿Qué ves, qué leen en todo esto? No sé, alguna réplica a lo que dijo hace un momento Alejandro Armenta. Adelante. Luis, me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo tu auditorio. Mira, la verdad es que lo que dice Alejandro, pues es simplemente lo que debe decir frente al micrófono. Lo que ocurrió ya lo vimos, como tú bien se lo referías. Pues ahí están las imágenes, la claridad, cómo se dieron las cosas y lo que hay detrás antes de todo eso. Es el incumplimiento a un acuerdo, la falta absoluta de seriedad en los acuerdos que se toman en materia política, que si no honras tu palabra, Luis, pues no tienes más que ofrecer en los acuerdos políticos. Muchas de las cosas que se resuelven en las cámaras, no de ahora, de siempre, de toda la vida, en todo el mundo, tienen que ver con acuerdos que se alcanzan en la mayoría de los casos de manera verbal. Y si tú no tienes la posibilidad de cumplir lo que tus palabras ofrecen en un acuerdo, pues estamos en materia política y en, digamos, parlamentaria en el peor de los mundos, porque entonces no te van a tener confianza. Y eso es lo que pasó ayer. Ayer lo que pasó es que Morena ya alcanzó un acuerdo después de semanas o meses que andábamos tras él. Se dijo que sí. Ellos eligieron, Luis, a quién es la persona que debíamos de votar de la lista entre los mejores, digamos, que calificados, y luego van y votan todos en contra, todos. La verdad es que es una tomadura de pelo, es una falta de respeto, es una maquinación simplemente para provocar a la oposición, y bueno, pues justamente resultó eso, porque pues obviamente todas las senadoras y los senadores pues muy molestos, pues sin que haberlos puesto de acuerdo, porque ya no era esa la estrategia, pues simplemente se tomó la tribuna y ahí sigue, tomada la tribuna, Claro. quién sabe hasta cuándo. Las mujeres que estaban ahí protestando, este grupo feminista, nunca toma la tribuna, ¿o sí? O sea, ellas No, no, nunca no, están ahí. no me refiero a ellas, no, claro que Sí, no. no, Ellas, digo nada más para aclarar por lo que decía Alejandro Armenta hace un rato y para, pues ahora sí que tener todo el contexto muy claro. O sea, quien toma la tribuna son los senadores, como siempre ha pasado y como pasaba antes cuando hoy la 4T era oposición. En fin, es una práctica relativamente común, inclusive en el Parlamento en el mundo. sí, es una práctica pues de protesta Sí, ante situaciones como esta. ya. Lamentablemente en este caso, por lo que vimos, es un exceso en la burla, perdón la palabra, en el cinismo de Morena y de sus Sí. aliados. Déjame preguntarte algo, Julen. ¿Cómo queda Ricardo Monreal? O sea, Ricardo Monreal puso algo sobre la mesa que tenía mucha lógica. O sea, nombremos, saquemos a un comisionado, ya con eso funciona el INAI y hay la apertura o al menos el canal de comunicación para que la oposición pues pueda dialogar e inclusive hasta votar algunas de las reformas constitucionales. Pero hoy, ¿cómo queda un Ricardo Monreal que se los ofreció pero al final no cumplió? Pues muy desgastado, Luis, por decirlo lo menos, o sea, muy desgastado, porque ¿cómo podríamos en este momento alcanzar acuerdos o pretender alcanzar acuerdos con alguien que claramente, a ver, es que se dio tan obvio, tan claro la burla que pretendieron hacer, y bueno, el incumplimiento del acuerdo, pues que cómo sentarte o cómo querer, porque sentaron lo haremos, estamos obligados a ello, pero cómo creer que lo que se alcance en un acuerdo, en una mesa de coordinación política, que por cierto queremos que se convoque para hoy, antes de la sesión, pues cómo podríamos alcanzar ese acuerdo. Sin embargo, hay que intentarlo, porque a ver, ellos mismos dijeron quién debía hacer la propuesta y simplemente votan en contra. Pues entonces, ¿de qué se trata? No, ya no es una cuestión de un nombre. Entonces lo que estamos hablando, una clara intención de darle la espalda en materia de transparencia, de tapar la corrupción en este país, de este gobierno, que por cierto está rebasada por todas las áreas del gobierno, y bueno, pues como si tuviéramos que tener pues cosas que debiéramos de creer y que no podemos averiguar. El presidente hoy hace alusión al INAI, hoy mismo Ya. ya regresando de su comparecencia, que por cierto qué bueno que así haya sido, pues dice, el INAI es un órgano que ha sido un bueno para nada. O sea, simplemente desechando y pues echando por tierra cualquier aportación que haya tenido la transparencia en este país. Quizá le duele alguna de las investigaciones que se han podido lograr a partir de la exigencia del INAI a diferentes dependencias del gobierno federal. Dime algo, Julen, ya habló el presidente, está criticándolos, obviamente, regresa el presidente de la República, regresa con todo, por cierto, ya se ve pues muy recuperado de COVID y acaba de criticar el asunto, se fue contra los legisladores que toman la tribuna. Escuchemos. Ahora
están en plantón en el Senado, legisladores, porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio, cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente. Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero. Nunca. Qué bien que están ahí los senadores. Y ojalá y se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de Frena, que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados. Puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo. Pueden estar un día, 2 días, como si fuese una pijamada, ¿no? Pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario. Hay que decirles, senadores, aguanten, senadoras, aguanten, legisladores, aguanta, legislador, aguanta, el pueblo se levanta. Sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios. Ahí la llevan. ¿Qué nos dices, Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN? Pues bien lo decías, Luis, ¿no? Viene más duro que nunca, ¿no? La verdad, me llama mucho la atención cuando habla del INAI como el organismo de ese que existía, habla en pasado, y hay que decir al presidente que no existía, existe porque está en la Constitución. Una cosa es que por una situación de una mayoría que tiene en el Senado todavía Morena, no permita que el organismo que se encarga digamos que de descubrir la corrupción en este país, o permitir que otros descubran la corrupción a través de el obligar a las instituciones del Estado mexicano a entregar la información, pues se pueda dar. De lo que estamos hablando, y dice que nunca había funcionado, bueno, pues hay que recordarle, porque además él habla como si hubiera dado, a partir de la creación de este organismo, que México no hubiera tenido signos de corrupción. Claro que los tuvo, ahí los tuvo en la administración anterior y los ha tenido en esta administración, porque hay cosas que hemos podido saber los mexicanos gracias a que el instituto ha obligado a las dependencias del Estado mexicano a entregar información. Entonces, bueno, no es un asunto que no haya funcionado, claramente ha funcionado, claramente es garante de la obligación que tienen digamos que los órganos del gobierno mexicano a entregar la información a los ciudadanos de este país, de garantizar el derecho humano de acceso a la información. Vamos a seguir de cerca este asunto, Julen Rementería. ¿Qué se espera este fin de semana? Ya nos adelantaba Alejandro Armenta, probablemente venga a sede alterna. Pues mira, se habla de eso, se habla de que lo quieren hacer en el piso 14 de la Torre de Comisiones. Hay un edificio adyacente al Senado. La verdad es que no se sabe, no hay certeza, quizás sea solamente un distractor y se vaya a otro lado. Pues nosotros haremos lo que esté en nuestras manos hacer. Nosotros tenemos que cumplir con la obligación de defender al INAI. Y por cierto, ojalá le depare un buen destino a esto en la Corte, porque está un asunto sin resolver en la Corte, promovido precisamente por los comisionados del INAI para que pueda sesionar válidamente. La verdad es que pareciera, por las palabras del presidente, que él está dispuesto a extinguir el organismo y a no permitir que se dé el nombramiento de nadie, pues de aquí a que él esté en el gobierno. Pareciera, por sus palabras, que eso es lo que debemos de sacar como conclusión. Triste, porque la verdad los mexicanos deberíamos tener la posibilidad de conocer qué hace Morena con el dinero de cada uno de nosotros, en qué se lo gasta. Y ahí está Severmex, ahí está Dos Bocas, y ahí está el Tren Maya, y ahí están tantas y tantas cosas en el país que no se saben y que deberían de saberse, y deberían en todo caso a partir de castigarse a los responsables de los desvíos de recursos que se cuentan por cientos de miles en nuestro país. Julen Rementería es el coordinador de los senadores del PAN. Gracias por la comunicación. Muy buenos días, Julen. Al contrario, Luis, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Muy buenos días a todos. A mí también, muy buenos días.